Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemos tenido un breve contacto con el señor Pierre. Dice que la conectividad está muy delicada en la zona en la que está, que lo ha intentado y se le cae. Ojalá antes de concluir este espacio, pues pudiéramos lograr esta conversación que es de mucho valor para poder conocer lo que está aconteciendo en el minuto, ¿no? En el país hermano de Haití. Pero mientras tanto, pues hagamos contacto, señor Garrido, con Joseph Churevín, si no, ojalá no haberlo pronunciado mal, y quien es el director del Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos, y el docente haitiano Joseph Etienne, quienes están con nosotros en la línea, y bueno, pues también desde cada uno, desde su área de trabajo, su labor, sus conocimientos, pues nos contarán su experiencia. Muy buenos días. Háblenos un poquito la reacción de ustedes como representantes de los trabajadores haitianos. O sea, hasta ahora las noticias que tenemos es que este magnicidio no fue ocasionado por la oposición haitiana, sino que por el contrario, aparentemente fue llevado a cabo por fuerzas extranjeras. No sabemos si esas son fuerzas extranjeras de un país determinado o si fueron fuerzas extranjeras del narcotráfico, de grupos criminales. ¿Cuál es la posición de ustedes, los trabajadores, primero frente al gobierno de Juvenal, trabajadores, si estaban de acuerdo con el llamado a elecciones o si sencillamente entendían que lo que él tenía era que renunciar y que ahí entonces se organizase, no sé si un plebiscito? ¿Cuál era la posición de ustedes? Bueno, en primer lugar, hay que lamentar la muerte del presidente de haitiano. Realmente ese es algo que duele a todos los haitianos, lo que está de acuerdo y lo que no está de acuerdo. Lo que está pasando, como usted sabe, Haití hay varios, más de 2 años. Primero, tenemos desde el nacimiento de la República ha sido en crisis, pero después el terremoto, la crisis se agudiza. Nosotros hubo dos presidentes post-terremoto, el artista Mateli y el presidente actual, el presidente Jovenel Moïse, que acaba de morir. Esas dos elecciones, menos de 5% de la población haitiana participa en esa elección. Por eso ha sido dos gobiernos, pues, ha sido dos gobiernos débiles, sin reconocimiento de la mayoría de la población. Eso conlleva a una desestabilización del país continua. Cuando yo dice continua, sin poder poner en acuerdo con la oposición. Como usted sabe, Haití, como mucha gente ha dicho, es un país, yo como haitiano también, yo acepto eso, es inviable, porque donde que la institución no funciona, no hay partido político, etcétera. Lo que pasa en Haití, yo creo que ha sido porque no se puede poner de acuerdo. Como usted había dicho bien, Jovenel Moïse, su tiempo termina prácticamente 7 de febrero 2022, pero la constitución, el mandato constitucional termina en 21. Entonces, no hubo forma de que ellos, los actores políticos, principalmente la presidencia, se ponen de acuerdo. Ese conlleva a una crisis social permanente, donde un gobierno muy débil no tiene apoyo de la población a ese acto. No sabemos si son los actores, puede haber el mismo actor
de la fuerza interna de la policía, uno no sabe. Ellos han dicho fue un comando que habla inglés y español, nadie lo sabe. Realmente es una pena, al mismo tiempo, como haitiano puede ser un alivio para que Haití sale de la crisis donde que está. Eso es así y bueno, pues duele que como nacionales haitianos, pues obviamente evidencian la situación que está pasando allí. Ahora quisiéramos, por favor, ver si el docente Joseph pues nos puede comentar desde la perspectiva, digamos que histórica, obviamente desde que nació Haití como república libre, pues obviamente no habían sucedido hechos como estos. Parecería que ya en este siglo pues no pudiéramos estar experimentando como comunidad internacional ninguna situación tan lamentable como el asesinato de un presidente. Pero históricamente, ¿qué pudiese esperar Haití y la comunidad internacional luego de esta situación? ¿Realmente se ve alguna salida en el corto plazo? Ahora mismo estamos en un estado muy complicado donde incluso el presidente o el primer ministro actual pues ha digamos que un estado de sitio, ha declarado un estado de sitio, que es prácticamente un estado de guerra. Cherubán, ¿usted está acá en República Dominicana o usted está en Haití? No, yo estoy aquí. Yo estoy viviendo en Dominicana. Bien. Y yo coordino, Okay. pero yo hace viajes, yo viajo a menudo en Haití porque tenemos trabajo en Haití con las comunidades, principalmente en Puerto Príncipe. Ok, entonces, ¿cuál entiende usted que va a ser el impacto que esto va a tener? O sea, ¿qué entiende usted que van a hacer las fuerzas políticas en Haití? ¿Es posible recomponer digamos, el aparato político haitiano y convocar a elecciones? Porque ya vemos que las elecciones en las que Jovenel Moisés fue electo fueron elecciones en las que apenas el 27% de la población votó. Entonces, definitivamente la democracia no parece ser como el empuje que tienen la comunidad haitiana en general. No, menos. No hubo 27%, menos de 5% de la población votante. Menos de 20, no hubo ni 10% votante. Realmente no es una democracia real. Lo que usted había dicho muy bien anteriormente, realmente hay un vacío político en Haití. La Constitución dice en la ausencia del presidente, tiene que el presidente de la Suprema Corte de Justicia que asume el poder. Si no, en la ausencia del presidente de la Suprema Corte puede ser el primer ministro. Pero en Haití realmente no hay un primer ministro, porque el primer ministro un primer ministro debe ser ratificado por la Cámara del Senador y Diputado. En Haití no existe eso. Entonces hay un vacío, actualmente hay un vacío político en Haití. Lo que puede hacer ahora, lo que debe hacer es que junta con los actores políticos, que puede haber un gobierno provisional, yo pienso con actor política y la OEA, la OEA mucho mal que no ha hecho a Haití. Yo pienso que la OEA tiene la oportunidad de hacer algo bueno, puede poner en la mesa, sentar en la mesa los actores políticos Haití, puede haber un gobierno provisional, ese que puede haber ahora, porque no hay ningún legitimidad. Ese primer ministro no tiene legitimidad porque no fue elegido por la Asamblea Haitiana. No existe la Asamblea. La muerte del presidente, hay un vacío político grande. Lo que debe hacer es sentar en la mesa que los actores pueden crear un gobierno provisional que de lo inmediato puede haber la elección. Porque en Haití tenemos, desde la caída de Duvalier ha habido crisis político permanente. Nunca ha habido elección en su tiempo, elección de los síndicos. Hace más de 3 años debía haber, no hay elecciones de los síndicos, etcétera. Mi llamamiento es que los actores políticos se sienten en la mesa, que puede haber un gobierno
de conciliación nacional y para tratar de lanzar el país con el apoyo de todos los países amigos, República Dominicana, los otros países que no pueden empujar a que se cambie esa imagen. Señor Joseph, Joseph, actualmente se can you está hear me now? Yes. Okay. Ah, finally, good. Good morning. Is it possible for you to tell me what do you think are the implications of this in terms of the political vacuum in which Haiti finds itself? Who do you think will Wow. do we foresee finally that most definitely we're going to have a foreign power come into Haiti and take control of the situation, or are Haitians capable of organizing themselves without foreign intervention? Wow, that's a tough question. First of all, I'm coming into this discussion purely non-political, not affiliated, purely as a son of Haitian descent who migrated out of Haiti to the U.S. 50 years ago. However, I still feel what happened this morning. It's painful. But to answer your question, I'm afraid that this might be a prelude to going back to 1986, between 1986 and 1990, when the United Nations took control again. This may be a prelude to this. Can the Haitian government govern themselves? Absolutely, they can. Absolutely, without a question, if people are left to govern themselves and given the tools to govern themselves, absolutely. I believe any country could govern themselves. Unfortunately, there are always outside intervention. There are people who have political motives. There are people who have vested interests in certain countries to keep them a certain way. And unfortunately, some people benefit from Haiti being the way it is. That is the sad truth. Some people benefit from Haiti being the way it is. That is a terrible, sad truth. So I think I answered both your questions. Your conclusion that Haiti can govern itself, I truly believe that is wishful thinking. Right now, the way the Haitian populace is structured, where you have such a small group of individuals with so much power, and the greater majority is basically in a vacuum, and at the same time, we have so many outside influences, drug trafficking, human trafficking, gun trafficking, and all kinds of merchandise that is moved along the Haitian territory. I don't see how this is going to end up without any foreign intervention. That is a basic conclusion. Sencillamente estamos comentando porque realmente entendemos a grandes rasgos que, contrario a la visión del señor Etienne, que obviamente es nacional haitiano y tiene como profesor de historia pues todo el conocimiento y la cultura de lo que allí sucede, no creo, lamentablemente, que en este momento, en esta coyuntura, el pueblo haitiano pueda autodeterminar su futuro. Estamos hablando de un vacío, este es un vacío institucional, profesor, usted me corrige, o el señor Cherubín por igual, mayor que cuando se fue del país y desertó. Porque es que no tenemos Suprema Corte de Justicia, no tenemos Parlamento, no tenemos presidente, no tenemos una fecha de convocatoria a elecciones, y la fecha definitiva que hubo era unas elecciones que estaban convocadas como un mamotreto para garantizar la permanencia de Moisés en el poder. Entonces, ¿cómo puede el pueblo haitiano solo sobrevivir este nuevo episodio? Y para colmo, las personas encargadas, ¿verdad? O las personas que llevaron a cabo este magnicidio, que no se veía desde la muerte de Papa Doc en Haití,
Estamos hablando que ni siquiera eran nacionales haitianos probablemente. Sí. O sea que hay fuerzas externas que están interviniendo en Haití, que tienen intereses marcados en que esta situación con este presidente no continuara. Y la a tal figura, punto que fueron capaces de hacerlo y de llevarse de por medio todo el que tuviesen que llevarse. Y vuelvo y repito, me causa demasiado curiosidad saber dónde estaba la seguridad del presidente per se. sí, Porque ellos no han sido sí, ese es un los vacío heridos. informativo que Porque hay. una persona que, Sí. Estamos escuchándolo entrecortado, señor Garrido. Nos dificulta un poco entender la idea completa, pero sin duda seguimos con ese vacío. yo me callé. No, yo quiero lo que usted ha planteado es una realidad, es una realidad. Estamos en una situación más grave con la salida de Duvalier. Con la salida de Duvalier había una fuerza armada, había una justicia, por menos, había una Suprema Corte de Justicia, pero ahora no tenemos seguridad, no tenemos fuerza. La fuerza armada que tenemos con Duvalier era una fuerza armada muy mala. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el profesor. En Haití, yo no creo que nosotros los haitianos estamos en la capacidad de autodirigir. Yo pienso que en Haití necesita un fideicomiso. Un fideicomiso, no la forma que lo dice la Nación Unida, manda un grupo paseando en Haití. Realmente un verdadero fideicomiso en Haití que permite la reconstrucción del Estado y del país. En Haití necesita la mano amiga. Yo creo que yo como haitiano, yo creo que los haitianos no están en la capacidad, yo lo digo solo, de lanzar. Haití necesita todo un proceso de educación. Yo soy un haitiano siempre, yo soy en contra siempre de hacer elección por elección. Haití no está en la condición de dirigir ellos mismos. Se ha demostrado, después de 200 y pico de años no hay un Estado construido. Necesitamos buena voluntad, con la voluntad de los haitianos, orientación, no una minustad de la Nación Unida que teníamos, pero necesitamos una unión de la gente de buena voluntad, los líderes conscientes de Haití y otra organización internacional que no puede, organización nacional y otro país que no puede ayudar uno a salir de esa crisis. Debe haber un conjunto de esfuerzo, debe haber un conjunto de esfuerzo y voluntad, tanto de la organización internacional y Haití mismo. Haití solo es inviable, es incapaz. Haití no tenemos ni la capacidad solo de hacer una elección. Económicamente somos un país devastado, depende de los apoyos de la organización internacional y la remesa que manda nuestro compatriota a Haití. Realmente en Haití necesita un llamamiento a las organizaciones nacionales, a las fuerzas democráticas en Haití, si hay, yo creo que sí hay, para que se une, para que Haití salga donde está. While I agree with a lot of what you guys are saying, but I think it was Duarte that mentioned in one of his discourse that as long as you have exterior hands in your country, you're going to have a situation that you can't control, especially if you're a not a powerful country. I believe if Haiti is left alone, and as you both mentioned, there are so many hands, so many octopus hands involved in Haiti politics and Haiti financing, and so many people are sucking life out of Haiti. Yes, that way Haiti cannot prevail. However, like Duarte said, if we could get rid of all the hands, all the exterior influences outside of Haiti, absolutely Haiti can govern themselves. Absolutely. Well, that is a. ¿Creen ustedes que el presidente, el expresidente... That is a mathematical model that we could perhaps solve on a whiteboard. ¿Me escuchas, Ana?
Sí, yo You're lo kind of breaking up a little bit. Ana, okay. Like I was telling el profesor Etienne, creo que él me entiende en español. Lo voy a decir en español para no tener que repetirlo. Sí, él nos Eso entiende. que usted plantea de que si no estuviesen fuerzas externas dentro de Haití, Haití se pudiese gobernar de manera particular y sola y pudiese construir un gobierno y un estado fuerte. Eso puede ser un modelo matemático a demostrar y a resolver, pero la realidad social que tenemos hoy en día es que tenemos un territorio que se llama Haití, que está devastado desde el punto de vista de sus recursos naturales, con una población en extremo empobrecida, con unas diferencias sociales enormes, y que por su posición geográfica y su posición histórica es un territorio muy apetecible por los gobiernos, los estados y los grupos criminales que actúan en toda América. Y inclusive que Haití recibe viajes al extranjero, recibe buques marítimos, etcétera, tiene comercio. Entonces todo se puede hacer desde el territorio haitiano. Entonces no es verdad, no es posible, para colmo, como estamos en la construcción actual de lo que potencialmente pudiese ser el Estado haitiano, no tenemos ejército, que no tenemos una justicia, que no tenemos congresistas, representantes parlamentarios, y ahora un magnicidio del presidente por fuerzas externas al país. Y señor Ni siquiera Garrido, fue de adentro, ni siquiera fue la oposición que hizo esto. O sea, fueron personas externas. Entonces, imagínese la osadía de usted entrar a otro país a eliminar un presidente y su esposa, a acribillarlos a todos en su casa. O sea, ahí hay una situación en extremo delicada que no veo la posibilidad de que pueda ser resuelta sin la intervención de fuerzas extranjeras. Si me Ana, yo creo permite, que con esto podemos dar por concluido sí, si me permite, quisiera de esta parte, ¿no? escuchar brevemente de parte de nuestros invitados su opinión respecto a el nombramiento o digamos, la mención en esta ecuación del ex presidente Jean-Bertrand Aristide, quien salió recientemente de Haití hacia Cuba a tratarse por COVID, y que hoy en la mañana, pues el ex embajador dominicano haitiano en República Dominicana, el señor Patterson, pues habría dicho que en realidad él no estaba tan delicado de salud, pero que se quiso evitar una situación que ya está negativo, y luego de esto, pues en cierta forma sale a relucir el nombre del expresidente Aristide. ¿Ustedes entienden que pudiese ser una figura potable para que reorganice, sea líder de la reorganización de Haití en este momento? No, prácticamente Aristide, la constitución actual de Haití no lo permite volver al poder. Pero yo pienso que en Haití, lo que pasa, los haitianos todavía no tienen la capacidad de conciliación. Haití podría ser un agente, un referente de conciliador, un agente que puede dar orientación, pero yo pienso que el fanatismo de los haitianos no lo permite. Lo que dice el señor Garrido, yo estoy de acuerdo 100%, los haitianos no están en capacidad. Yo digo que nosotros no estamos en capacidad solo de avanzar, necesitamos apoyo, pero apoyo real, no apoyo tipo de minostar, no apoyo tipo de minostar, pero apoyo real. Yo pienso que hay que refundar una nueva sociedad, con otro tipo de mentalidad. Haití no existe, un país que no existe partido político real. Haití son grupos que existe grupo político por elecciones. Entonces, un país que no existe esa base que permite la gobernanza, un base real. Hay poco partido político que existe en Haití. Entonces, ese es uno de los factores. Entonces, si no hay partido político, las organizaciones internacionales quieren que uno hace elecciones, pero sin partido político real. Entonces, el primer camino había que crear la formación de la gente a la política, que es la democracia, para que se convive, se respeta el que gana, el que gana gobierna con todo.
Entonces tenemos muchos problemas. Sí. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que plantea el señor Garrido, que Haití necesitamos apoyo, pero que los haitianos deben que ser, que ellos apoyo, pero los haitianos que ser ellos que dirigen, no otra gente que no dirige. Ninguna invasión. Pero yo pienso que hay medios, hay muchos países que pueden estar dispuestos a que nos apoyen en ese camino tan difícil, tan conflictiva. Sí. Bueno, agradecemos a Joseph Cherubín y a Joseph Etienne por el favor de esta conversación. Sin duda, un día triste, un día oscuro para la nación haitiana y por consiguiente, pues para todos los países. Primero, que creemos en la democracia y segundo, bueno, pues que nos duele el dolor de nuestros hermanos de las naciones vecinas, ¿no? Que sin duda el día de hoy deja marcado en la historia.